¿Y si uno de los rostros más familiares de Corea se volvió inolvidable precisamente por negarse a desaparecer? Antes de que Park Shin-hye se convirtiera en una de las actrices más reconocidas del entretenimiento coreano, antes de los papeles principales, de las interpretaciones emocionales y de la serena autoridad que hoy transmite en pantalla, era una niña entrando en una industria que rara vez deja crecer a alguien con suavidad. Mucho antes de que el público la viera como una estrella con verdadera permanencia, ella ya vivía bajo la extraña presión de ser observada mientras todavía estaba descubriéndose a sí misma. Ahí es donde su historia se vuelve más interesante de lo que la gente espera. Porque Park Shin-hye no es solo otra actriz que encontró la fama y logró conservarla. Es alguien que entró al ojo público muy temprano, sobrevivió los años más inestables de crecer delante de una audiencia y de algún modo consiguió transformar la familiaridad en algo mucho más poderoso: confianza. En una industria donde muchas jóvenes estrellas son amadas intensamente durante una temporada y luego sustituidas en silencio, Park Shin-hye hizo algo mucho más difícil: duro. Y ese tipo de longevidad nunca ocurre por accidente. Nacida el 18 de febrero de 1990 en Gwangju, Corea del Sur, Park Shin-hye entró al entretenimiento a una edad en la que la mayoría de la gente todavía está aprendiendo a hablarle al mundo, no a actuar para él. Desde el comienzo, había algo naturalmente expresivo en ella. Tenía un rostro que el público recordaba con facilidad, pero más importante todavía, tenía una apertura emocional que funcionaba frente a la cámara. Incluso desde muy temprano, no se sentía como una niña repitiendo líneas. Se sentía presente, consciente, capaz de hacer que la emoción pareciera natural y no simplemente aprendida. Esa cualidad importa más de lo que muchos creen, porque cuando un actor infantil es presentado al público, el reconocimiento puede llegar rápido, pero el respeto tarda mucho más. El público puede recordar el rostro, pero el reto más duro es convencerlo después de que la persona que alguna vez vio como joven y frágil puede convertirse en alguien más profundo, más complejo y completamente creíble como intérprete adulta. Esa transición rompe muchas carreras. Para Park Shin-hye, se convertiría en una de las batallas definitorias de su vida. Pero antes de todo eso estaba el comienzo, esa primera etapa en la que la oportunidad llegó antes que la estabilidad. La exposición temprana de Park Shin-hye en el entretenimiento le dio algo que muchas futuras estrellas pasan años persiguiendo: visibilidad. Fue vista pronto, reconocida pronto, presentada al público antes de que la mayoría de las actrices siquiera tenga su primera oportunidad real. En la superficie, eso suena como una ventaja, y en algunos sentidos lo fue, pero una visibilidad tan temprana también trae un tipo extraño de presión. Cuando la gente te conoce de niña, suele aferrarse a esa primera imagen mucho después de que tú ya la has superado. Recuerdan quién eras antes de entender en quién te estás convirtiendo. Eso puede convertirse en una trampa, porque la industria del entretenimiento adora las caras nuevas, pero no siempre sabe qué hacer con las caras familiares cuando crecen. Una estrella infantil tiene que sobrevivir dos batallas en lugar de una: primero hacerse conocida y luego volver a hacerse conocida. Park Shin-hye acabaría teniendo que hacer ambas. Aún así, incluso en esos primeros años, la base de su futuro ya se estaba formando. Estaba aprendiendo cómo funcionan las cámaras, cómo respiran las escenas, cómo llega la emoción y cómo la atención pública puede sentirse emocionante y pesada al mismo tiempo. No solo estaba acumulando experiencia, estaba construyendo instinto. Y ese instinto más adelante la ayudaría a resistir una trayectoria mucho más larga y dura de lo que la mayoría de la gente a su alrededor podía ver entonces. Lo que hace tan fascinante la historia de Park Shin-hye es que su éxito nunca vino de una sola transformación. No fue un único momento, un solo papel ni una reinvención repentina. Fue un proceso largo de ser presentada al mundo demasiado pronto y luego demostrar año tras año que era mucho más que un rostro familiar del pasado. Pero al principio, nada de eso estaba garantizado.
Al principio era simplemente una niña con potencial, entrando en una industria que puede ser generosa por un instante y despiadada para siempre. Todavía no era la actriz en la que más tarde la gente confiaría por su calidez, su realismo emocional y esa presencia en pantalla que parece natural. Todavía no era un símbolo de longevidad. Apenas acababa de entrar en la máquina. Y la siguiente etapa de su historia sería la más difícil de todas. Porque crecer bajo los focos es una cosa. Convencer al mundo de crecer contigo es otra muy distinta. Crecer bajo los focos suena glamuroso hasta que esos focos se niegan a dejarte cambiar. Ese fue el verdadero desafío que Park Shin-hye tuvo que enfrentar después de su reconocimiento temprano. Ser conocida como niña dentro de la industria puede abrir puertas, pero también puede limitar en silencio la manera en que la gente te ve. El público se encariña con la primera versión de una joven estrella que conoce. Recuerda la suavidad, la inocencia, la familiaridad. Y cuando esa estrella empieza a madurar, el mundo no siempre se ajusta con facilidad. Para Park Shin-hye, eso significó que no solo estaba intentando construir una carrera, estaba intentando superar una imagen sin perder el cariño que venía pegado a ella. Ese es un equilibrio delicado, y muchos actores nunca logran manejarlo del todo. Mientras atravesaba sus años de adolescencia y el inicio de la adultez, Park Shin-hye tuvo que hacer algo mucho más difícil que simplemente seguir siendo visible. Tuvo que demostrar que todavía estaba evolucionando. Que no era solo alguien que la gente recordaba por papeles anteriores, sino alguien capaz de cargar con más peso emocional, más complejidad y más responsabilidad como actriz. En una industria que constantemente presenta rostros nuevos y más jóvenes, una transición así puede sentirse como caminar sobre un puente que va desapareciendo detrás de ti. Y aún así, ella siguió avanzando. Lo que hizo que Park Shin-hye destacara durante esta etapa no fue una reinvención ruidosa. No trató de sacudir al público para que la viera de otra manera. Hizo algo más difícil y a largo plazo más efectivo. Siguió trabajando, siguió construyendo, siguió eligiendo papeles que poco a poco ampliaban la forma en que el público la entendía. En lugar de rechazar por completo su imagen anterior, creció a través de ella. Eso le dio a su carrera una continuidad que muchas estrellas nunca llegan a encontrar. Siempre hubo algo cálido y emocionalmente accesible en la presencia de Park Shin-hye, y en vez de desecharlo para verse más seria o más adulta, lo profundizó. Aprendió a aportar más matices a sus personajes sin perder la sinceridad que hizo que el público conectara con ella desde el principio. Por eso su transición se sintió creíble. No estaba intentando convertirse en una persona distinta. Se estaba convirtiendo en una versión más completa de la que la gente ya confiaba. Aún así, eso no hizo el proceso fácil, porque el público puede ser impaciente y la industria aún peor. Un rostro familiar solo tiene valor si sigue demostrando su relevancia. Cada nuevo papel traía una pregunta silenciosa. ¿Puede hacer más de lo que la gente ya espera? ¿Puede crecer sin perder el encanto que la hizo querida? ¿Puede volverse más fuerte, más compleja, más madura y seguir siendo Park Shin-hye? Poco a poco, la respuesta empezó a ser sí. Con el paso de los años, sus interpretaciones empezaron a mostrar más seguridad. Se parecía menos a una exestrella infantil, tratando de encontrar su sitio, y más a una actriz instalándose en su propio centro. Su presencia en pantalla ganó peso. Seguía teniendo calidez, pero ahora había más control debajo, más compostura, mejor sentido del tiempo emocional. El público ya no la miraba solo con afecto, empezaba a mirarla con confianza, y la confianza es donde empieza la verdadera longevidad. Porque una vez que el público confía en una actriz, deja de verla como algo temporal, deja de preguntarse si pertenece ahí y empieza a darlo por hecho. Park Shin-hye se estaba acercando a ese punto, paso a paso, papel tras papel, sin necesidad de forzar la atención de manera ruidosa. Pero la etapa más importante de su ascenso aún estaba por delante, porque en cuanto llegaron los papeles correctos, Park Shin-hye dejaría de ser simplemente un rostro familiar con el que la gente había crecido. Se convertiría en una de las actrices definitorias de su generación. Y entonces llegó la etapa en la que Park Shin-hye dejó de sentirse familiar
y empezó a sentirse innegable. Para ese momento ya había sobrevivido la transición más difícil de todas. Crecer frente al público sin perderse dentro de la imagen que la gente había pegado a ella al principio. Pero el siguiente capítulo de su carrera exigía algo más que supervivencia, exigía autoridad. Tenía que demostrar no solo que todavía podía ser querida, sino que podía liderar, sostener y definir proyectos de una manera que la volviera imposible de reemplazar. Y ahí fue donde cambió todo. En cuanto Park Shin-hye empezó a conseguir papeles principales más fuertes, la respuesta del público cambió. Ya no se la recordaba solo por dónde había empezado, se la reconocía por lo que se había convertido. Sus actuaciones ahora tenían un peso diferente, más seguridad, más control emocional y una sensación mucho más clara de que pertenecía por completo al centro de una historia. Ya no estaba ocupando un espacio prestado, lo estaba haciendo suyo. Lo que hizo que esa evolución resultara tan satisfactoria fue lo natural que se sintió. Park Shin-hye no se volvió convincente forzando una reinvención dramática. Se volvió más fuerte profundizando lo que siempre había estado ahí. La calidez con la que la gente conectó en sus primeros años seguía presente, pero ahora venía acompañada de madurez, contención y un sentido mucho más afilado del control. Seguía pareciendo cercana, pero ya no era frágil del modo en que el público la había imaginado antes. Se sentía firme, estable, capaz de sostener romance, tristeza, conflicto y tensión emocional con esa facilidad que solo llega después de años de experiencia. Fue entonces cuando su imagen cambió por completo. Ya no era la actriz por la que la gente animaba por memoria o cariño. Se convirtió en alguien en quien el público confiaba activamente para cargar con los grandes golpes emocionales. Si Park Shin-hye estaba en un drama, la audiencia esperaba sinceridad, esperaba emoción, esperaba una especie de realismo emocional pulido que nunca se sintiera ni demasiado frío ni demasiado teatral. Esa confianza le dio algo más valioso que el hype, le dio estabilidad, y la estabilidad en el entretenimiento coreano es increíblemente poderosa. Porque las industrias construidas sobre tendencias siempre están buscando lo nuevo, pero siguen regresando a la gente que cumple. Park Shin-hye se convirtió en una de esas personas. No tenía éxito solo porque era famosa. Tenía éxito porque seguía demostrando que podía convertir la familiaridad en fortaleza. Mientras otras estrellas podían brillar con fuerza durante poco tiempo, ella construyó un tipo de presencia que permanece. Ese fue también el periodo en el que su carrera empezó a representar algo más grande que los papeles individuales. Park Shin-hye empezó a simbolizar la longevidad misma, el raro ejemplo de una estrella infantil que no se apagó, no se derrumbó en la transición y no quedó atrapada por la nostalgia. Siguió avanzando, maduró en público y en lugar de desaparecer bajo rostros más nuevos, siguió profundizando su sitio dentro de la industria. Eso no es común, y todavía es menos común lograrlo sin dejar de sentirse emocionalmente cercana. Porque Park Shin-hye nunca construyó su atractivo solo alrededor de la distancia o del misterio. Siguió siendo alguien con quien el público podía conectar. Alguien cuyas interpretaciones eran lo bastante cálidas para atraer a la gente, pero lo bastante fuertes para mantenerla allí. Esa combinación es una gran parte de por qué duró. Para entonces ya no era simplemente parte de la historia del drama coreano, estaba ayudando a definirla. Pero con ese tipo de longevidad llega otra clase de presión. Porque una vez que una actriz se vuelve tan confiable, tan familiar y tan duradera, el desafío deja de ser cómo subir. Pasa a ser cómo cargar con un legado, sin quedar atrapada dentro de él. Ahora Park Shin-hye está en un lugar al que muy pocas actrices llegan alguna vez. Ya no es solo una exestrella infantil, ni simplemente un rostro familiar con el que el público creció. Se ha convertido en algo mucho más difícil de construir dentro del entretenimiento coreano, una presencia duradera. El tipo de actriz que la gente no solo recuerda, sino en quien sigue confiando. Eso es lo que vuelve tan impresionante su carrera, porque seguir siendo relevante durante un momento es una cosa, seguir siendo querida a través de distintas etapas de tu vida es algo completamente distinto.
Park Shin-hye consiguió crecer en público sin perder la conexión emocional que la gente tenía con ella desde el principio. En vez de quedar atrapada por la imagen de quien había sido, convirtió poco a poco esa familiaridad en una fortaleza. Y quizá esa sea la verdadera razón por la que su historia importa. Demostró que la longevidad no siempre se construye mediante reinvenciones constantes, ni mediante atención ruidosa. A veces se construye con consistencia, calidez, honestidad emocional y la capacidad de seguir evolucionando sin perderte a ti misma. Park Shin-hye hizo exactamente eso. Se convirtió en el tipo raro de estrella que se siente al mismo tiempo conocida y todavía significativa. No solo porque siguió siendo visible, sino porque siguió ganándose su lugar. Y en una industria que cambia rápido y olvida con facilidad, esa resistencia silenciosa puede ser, al final, su logro más poderoso de todos.